Hola, en este video vamos a resolver tres problemas para finalizar nuestro módulo 2. Vamos a ver problemas en los que se aplican conceptos que se han visto durante este módulo. Mi recomendación es que usted pause el video para que lea con cuidado el enunciado del problema y las preguntas antes de ver la solución, y usted intente entender el problema muy bien y que inclusive intente dar respuesta a las preguntas para que luego compare. De esa manera usted va a aprender más. Empecemos entonces. Yo no voy a hacer mucho, no voy a entrar en muchos detalles, no voy a leer obviamente el enunciado, voy a pasar de una vez a responder las preguntas. Vamos a empezar con esta. Tenemos una situación en la que hay un profesor al que se le hacen dos preguntas, se le hacen una o dos preguntas y responde de forma incorrecta esas preguntas que tienen que ver con física, con una probabilidad determinada. Vamos a modelar ese problema con un diagrama de árbol en el que vamos a considerar que la primera etapa, ¿sí?, del diagrama del árbol corresponde a los valores de una variable que voy a llamar x, ¿sí? Y esa variable aleatoria x va a representar para nosotros el número de preguntas que al profesor le hacen. Entonces ese número de preguntas pues va a ser, pueden ser una sola pregunta o pueden ser dos preguntas. Muy bien. Y sabemos del enunciado que la probabilidad de cada valor de x es igual. De esta manera pasamos a la siguiente etapa, donde vamos a considerar ya que esta etapa corresponde a los valores de otra variable aleatoria que voy a llamar y. Muy bien. Y para nosotros y va a ser el número de preguntas respondidas correctamente. Entonces, observen que si el número de preguntas que le hacen al profesor es una sola, que es esta rama de abajo de la primera etapa, entonces hay dos posibilidades: que el número de preguntas que responda de forma correcta sean 0, es decir, que la pregunta que le formulamos la respondió de forma incorrecta, o que sea 1, es decir, que esa pregunta la respondió de forma correcta. Las probabilidades las conocemos. Esta probabilidad de acá es 1/4 y esta probabilidad de acá es 3/4. Si el número de preguntas fueron 2, que corresponde a esta rama de aquí arriba para la primera etapa, entonces tenemos tres posibilidades, y es que haya respondido 0 de forma correcta, es decir, todas de forma incorrecta, una de forma correcta y 2 de forma correcta. Entonces, para que responda 2 de forma correcta, entonces tiene que haber respondido la primera de forma correcta y la segunda de forma correcta. Las respuestas a las preguntas son independientes entre sí, entonces multiplico las probabilidades de cada una, que serían 3/4 por 3/4, es decir, 9/16. Para que responda las dos de forma incorrecta, entonces tuvo que haber respondido la primera de forma incorrecta y la segunda de forma incorrecta, es decir, 1/16, 1/4 por 1/4. Necesariamente la probabilidad de que haya respondido una sola de forma correcta va a ser 6/16. ¿Por qué digo necesariamente? Porque la suma de esas probabilidades de esas ramas debe ser igual a 1. Bien, para esa segunda etapa, cuando x es igual a 2. Algo para destacar acá es, digamos, para un poco recordar, es que estas probabilidades entonces corresponden a la PMF de x. En este caso, para x evaluada en 2, estas PMF de acá, por ejemplo esta, corresponde a la PMF de x, disculpen, a la PMF realmente de y, dado que x tomó un valor particular. En este caso y toma el valor de 1, dado que x tomó el valor de 2, y esa probabilidad es 6/16.
Muy bien. Ese es nuestro modelo. Algo importante para destacar acá también es que entonces las hojas del diagrama de árbol van a corresponder a la intersección de que X tome un valor y Y tome otro valor. Entonces la probabilidad de estas hojas corresponden a una PMF conjunta, la PMF conjunta de X y Y. Digamos, para este valor en particular sería cuando X toma el valor de 2 y Y toma el valor de 0, que estamos diciendo que es un 16avos. Esa es la manera pues como interpretamos estas probabilidades, de cómo interpretamos esta descripción en diagrama de árbol del problema. Vamos entonces a responder a la pregunta. Nos están diciendo ¿cuál es la probabilidad de que el profesor responda de forma incorrecta a todas las preguntas que le hagan en una clase dada? Entonces, básicamente, lo que nos están preguntando es la probabilidad de que Y, que es el número de preguntas respondidas de forma correcta, sea 0. Y entonces, si nosotros vamos al diagrama de árbol, nos vamos a dar cuenta que Y es igual a 0 cuando X es igual a 1 y Y es igual a 0, o X es igual a 2 y Y es igual a 0. Muy bien, en esos casos Y vale 0 para dos valores distintos de X. Y pues de acuerdo a la interpretación que acabamos de hacer, la PMF conjunta de X y Y evaluada en 1, 0 va a corresponder a la probabilidad de qué hoja el diagrama de árbol. Entonces X1 y Y0, es decir, a esta hoja, esa probabilidad por regla de la multiplicación es 1/2 por 1/4, es decir, 1/8. Y la PMF de X y Y evaluada en 2, 0 será este punto de acá, que corresponde a un 32avo. Bien, 1/8 son 4 32avos, es decir que esa probabilidad es 5 32avos. Muy bien. Y con eso respondemos a esta primera pregunta. Pasemos a la siguiente. Disculpen. Dale, pasemos a la siguiente. Porque no esté... Listo. Dale atrás, por favor. Okay. Pasemos a la siguiente. Entonces, esta pregunta es, dado que el profesor responde de forma incorrecta, el profesor Carlos, ¿cierto? Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, responde de forma incorrecta a esas preguntas de física, ¿cierto? Que son a veces un dolor de cabeza para él, y responde todas de forma incorrecta. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que él haya recibido dos preguntas? Vamos a ver. Tenemos que esa es una probabilidad condicional. Vamos a escribirla inicialmente en notación de probabilidad. Yo digo, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que el número de preguntas que él recibió sea 2? Eso es lo que me están diciendo, dado que él respondió 0 preguntas de forma correcta, es decir, todas las responde de forma incorrecta. Bien. Esto en notación de PMF es la PMF de X dado Y, es una PMF condicional evaluada en 2 dado 0, ¿cierto? La PMF condicional de X dado Y cuando X es 2 dado que Y es igual a 0. Eso por definición es la PMF conjunta de X y Y evaluada en 2, 0 sobre la PMF de Y evaluada en 0. ¿Y esto a qué es igual? Si nosotros nos devolvemos un momento al diagrama de árbol, nos vamos a dar cuenta que la PMF de Y evaluada en 2, 0 ya la hemos calculado, es 1 sobre 32. Y la PMF de Y evaluada en 0 ya la habíamos calculado, que era básicamente la pregunta que nos hacían en el literal anterior, es 5 sobre 32, por lo tanto esto es 1/5. Pasemos al siguiente literal. Tenemos entonces acá
que, bueno, estas variables ya las hemos definido, ¿cierto? X es el número de preguntas que recibe Carlos, Y es el número de preguntas que responde de forma correcta. Y nos preguntan por cuál es la media y la varianza de X y Y. Para poder calcular la media y la varianza de X, tanto de X como de Y, yo debo conocer la PMF marginal de X y la PMF marginal de Y. Para poder calcular esas PMF marginales, debo partir, lo conveniente es partir de la PMF conjunta de X y Y, que es la que estamos representando de manera tabular acá. Estos valores que están aquí corresponden a la PMF conjunta de X y Y. Observen que este valor de la PMF conjunta de X y Y en 2,0, habíamos dicho ahora que era un 32avo, que es el valor que aparece precisamente acá. Cuando X es 2 y Y es 0, la PMF de que conjunta va a ser un 32avo, ¿cierto? La PMF conjunta evaluada en 2,0. De manera que esta representación tabular corresponde a los valores de la PMF conjunta. Ahora, con la PMF conjunta nosotros ya habíamos visto cómo calcular las PMF marginales. Empecemos con la PMF marginal de X. Para X igual 1 es tomar todos los valores de la PMF conjunta que toman X igual 1, es decir, estos valores que están acá. Bien. Esto es cuando X es igual a 1, sumo todos los valores de la PMF conjunta y eso nos da 16/32, es decir, un medio. Ahora hago lo mismo para X igual 2, eso también me da 16/32, necesariamente, tiene que darnos también un medio, 0 para cualquier otro valor. Es algo que es bueno especificarlo acá, ¿cierto? 0 para otro valor. ¿Listo? Muy bien. Entonces, hagamos lo mismo para la PMF marginal de Y. Entonces, con Y igual 0, nosotros tenemos que voy a sumar todos los valores de la PMF conjunta que están acá para Y igual 0. Eso nos da 5/32. Hago lo mismo para Y igual 1, 18/32. Y hago lo mismo para Y igual 2, 9/32. Si ustedes se dan cuenta, la PMF marginal de X, si sumo los valores de la PMF para todos los valores de X, esto nos da 1, ¿cierto? Lo mismo acá, si sumo, esto nos tiene que dar 1, veamos, 9 más 18, 27 más 5, casi siempre nos da 32, sobre 32, eso nos da 1. Siempre la suma de las PMF nos tiene que dar 1. La suma de estas probabilidades que están acá en la PMF conjunta, si yo las sumo todas, nos da 32 sobre 32, que es 1. Hay que hacer mucho énfasis en eso, no se nos puede olvidar que cualquier PMF, sea marginal o conjunta, tiene que sumar 1. La suma de todos los valores de la PMF para los valores de las variables que estén involucradas. Muy bien, con estas PMF marginales ya podemos calcular los valores esperados. Nosotros sabemos que el valor esperado de X es una suma ponderada de los valores de la variable por su probabilidad de ocurrencia. Entonces el valor 1 de X igual 1 por su probabilidad de ocurrencia, que es un medio, más el valor de 2 por su probabilidad de ocurrencia, que es un medio, y esto nos lleva a que el valor esperado de X es 3 medios. Vamos a hacer lo mismo para Y, hagamos el cálculo del valor esperado de Y. Entonces tendríamos, no voy a considerar Y igual 0 porque 0 por su probabilidad nos va a dar 0, entonces tomemos solamente los valores de Y igual 1 y Y igual 2, entonces tomo el valor de 1 por su probabilidad, que es 18/32, más 2 por 9/32, y eso nos da 36/32. Muy bien. Esto lo podemos reducir a 9/8. Ahora,
Vamos, para poder calcular la varianza de x y la varianza de y, vamos a calcular primero los segundos momentos de cada variable. Entonces, para calcular el segundo momento de x, simplemente es la suma ponderada de los valores de la variable, en este caso elevados al cuadrado, por la probabilidad de ocurrencia de cada valor. Entonces tomamos 1 elevado al cuadrado, 1 por 1 medio, más 2 elevado al cuadrado, por la probabilidad de que x sea igual a 2, que es 1 medio. Y esto nos lleva a 5 medios. Por el lado de y tendríamos entonces 1 por 18/32 más 4 por 9/32, y eso nos lleva a 54/32, que lo voy a escribir en términos de 64avos. Ustedes se van a dar cuenta ahora por qué. 108 sobre 64. Entonces, para calcular la varianza de x, sabemos que la podemos calcular como el segundo momento de x menos su primer momento al cuadrado. El segundo momento de x es 5 medios, es decir, 10 cuartos. Y el primer momento de x elevado al cuadrado es 9 cuartos. Entonces nos queda 10 cuartos menos 9 cuartos, y esto nos lleva a 1 cuarto. Esta sería la varianza de x. Hacemos lo mismo con la varianza de y. El segundo momento de y es 108 sobre 64, y el primer momento de y elevado al cuadrado es 81 sobre 64, y esto es igual a 27 sobre 64, y esa sería la varianza de y. Reconozco que aquí hay una parte que es un poco operativa, pero bueno, eso digamos es algo que ocurre cuando ya uno empieza a trabajar con notación de probabilidad, con notación específicamente de variable aleatoria, sea discreta o continua. Muy bien. Vamos ahora a ver estos otros dos literales de nuestro problema. El literal de ya fue satisfactoriamente cumplido, ya se construyó la tabla, es la que estamos presentando acá, ¿cierto? Esta es la tabla que nos están pidiendo, donde se muestra la PMF conjunta, o sea, esto ya lo hicimos. Y el literal E, entonces nos dice, bueno, vamos a tomar una variable aleatoria z, que es función de x y y, en este caso es x más 2y, ¿cuál será la esperanza y la varianza de z? Eso es algo que nosotros podemos hacer usando propiedades de linealidad para valor esperado. Nosotros sabemos que el valor esperado de z es el valor esperado de x más 2 veces el valor esperado de y. El valor esperado de x es 3 medios y el valor esperado de y es 9 octavos. Si nosotros hacemos este cálculo, llegamos a un valor de 15 cuartos, que será entonces la esperanza de z. Ahora, para calcular la varianza de z, vamos a calcular primero el segundo momento de z. Para calcular el segundo momento de z es necesario calcular o determinar la marginal de z, la PMF marginal de z. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Para calcular esta marginal de z, primero tenemos que tener claro cuáles son los valores que toma z. Entonces, aquí en esta tabla estamos mostrando los valores que toma z, son estos para cada par xy. Entonces, observe que, por ejemplo, cuando x vale 2, ¿sí?, y y vale 1, entonces z pues será 2 más 2, 4, que es el valor que aparece acá. Y así hacemos para todas las combinaciones XY. Entonces, de esta manera tenemos los valores por cada pareja XY, el valor correspondiente de Z. Y
De esa manera nosotros también podemos determinar las probabilidades de cada uno de los valores de z, porque entonces la probabilidad de que z sea igual a 1 es la probabilidad de que x sea igual a 1 y y sea igual a 1, que es algo que ya teníamos en nuestra tabla de PMF conjunta que estamos mostrando acá. Entonces las probabilidades de cada valor de z las tomamos directamente de acá y simplemente hacemos una relación 1 a 1 con los valores de z para las parejas XY, y de esa manera podemos entonces tener que para z igual 1 la probabilidad es 4/32, esa es la PMF de z evaluada en 1. Para z igual 2 es un 32, para z igual 3 es 12/32, para z igual 4 será 6/32 y para z igual 6 será 9/32. Si nos damos cuenta de nuevo, bueno, y 0 para otro valor, si nos damos cuenta de nuevo, esta suma nos va a dar 32/32, que es 1. Muy bien. Entonces, con esa PMF de z nosotros podemos calcular el segundo momento de z, que será tomar cada valor de z por su probabilidad de ocurrencia. Bien, hacemos lo mismo para todos los valores de z hasta el último valor, que es 6, por su probabilidad de ocurrencia, que es 9/32. Y si nosotros hacemos ese cálculo, vamos a llegar a un valor de 268/16. Ese es el segundo momento de z. Y ya para calcular la varianza, entonces tomamos el segundo momento de z, 268/16, menos el primer momento de z, que es 15/4 al cuadrado. Si nosotros hacemos esta operación, vamos a llegar a que la varianza de z es 43/16. Muy bien, ahora nos agregan una información adicional al problema, nos dicen, bueno, ahora considere que el profesor da 20 clases cada semestre y que cada clase es independiente de las demás, y que la universidad tiene un plan de compensación para el profesor bastante particular. Le va a pagar $100 por cada clase, más $4 por cada pregunta que le hagan, más $8 adicionales si la responde bien, ¿cierto? Entonces, si nosotros nos remitimos a la definición de la variable aleatoria z que teníamos antes, nos podemos dar cuenta que lo que va a recibir por cada clase el profesor es 100 más 4z. ¿Sí? Si quieres se toman un momento y se van a dar cuenta de eso. Ahora, entonces nos preguntan cuál es el valor esperado y la varianza para z, para el salario semestral. Pues entonces lo calculamos teniendo en cuenta esta relación lineal con z. El salario promedio del profesor, entonces lo vamos a calcular de esta manera. Este salario promedio que vamos a calcular acá realmente va a ser un salario promedio por clase, muy bien, porque este es el salario que él recibe por clase de forma aleatoria, entonces en promedio por clase cuánto va a recibir. Y luego pues tendremos que multiplicar eso por 20 para hallar lo que nos están pidiendo. Vamos a ver, entonces, este valor esperado que tenemos acá, por definición, es 100 más 4 veces el valor esperado de z. Nosotros ya habíamos calculado el valor esperado de z antes. Teníamos que ese valor era 15/4, de manera que el salario que va a recibir en promedio por cada clase va a ser de $115.
Ese es el salario promedio que él recibe por clase, ¿cierto? Lo que él va a recibir por clase es aleatorio, porque depende del número de preguntas que le hagan y el número de preguntas que él responde de forma correcta. Entonces, lo que él recibe por clase es aleatorio. En promedio por clase va a recibir $115. Entonces, lo que va a recibir en promedio por las 20 clases, es decir, semestralmente, porque eso es lo que nos están pidiendo, un salario semestral va a ser 20 por 115. Es de alguna manera calcular. Vamos a hacerlo por aquí. El valor esperado de una variable aleatoria que es 20 por 100 más 4z. ¿Sí? Esto pues será 20 por 115. ¿Listo? Por otro lado, la varianza de ese salario semestral, vamos a calcular primero la varianza de un solo, digamos, la varianza del salario por clase, y en ese caso nosotros sabemos que para una función lineal la varianza va a ser 4 al cuadrado por la varianza de z, es decir, 16 por la varianza de z, que es 43 16avos, es decir, $43. O sea que realmente esto es $43 al cuadrado. Recuerden, suena raro, pero recuerden que la varianza, las unidades de la varianza es unidades al cuadrado, ¿sí? Lo que realmente deberíamos tomar aquí para pensar en unidades de dólares sería la desviación estándar, o sea, la raíz cuadrada de 43. Pero igual la varianza, 43, es una unidad también de medida de dispersión, para saber qué tanto se varía el salario del profesor en cada clase respecto a su media, que es $115. Esa varianza de 43 es la varianza del salario por cada clase, pero lo están pidiendo semestral, entonces lo mismo, es tomar la varianza de una variable aleatoria que es 20 por 100 más 4z. Y esto entonces será 20 al cuadrado por la varianza de esto, que ya lo calculamos que es 43. Entonces será 20 al cuadrado por 43. Y de esa manera calculamos estos valores que nos están pidiendo acá en este literal. Para terminar este problema, en literal G, tenemos entonces que el profesor ha decidido mejorar su reputación, y para eso ha decidido dar 20 clases adicionales en ese semestre en el tema que es su especialidad, que es la probabilidad, donde él responde las preguntas de forma incorrecta con una probabilidad de 1/10. Pasamos de 1/4 en preguntas de física a 1/10 para preguntas de probabilidad. De esa manera, entonces, ¿cuál será el valor esperado del número de preguntas que él responde de forma incorrecta en una clase, sea de física o de probabilidad, escogida de forma aleatoria? Entonces, él va a dar 40 clases en todo el semestre, 20 de física, 20 de probabilidad. Si escogemos una de ellas, de esas 40, de forma aleatoria, bien, ¿cuál sería el valor esperado del número de preguntas que él va a responder de forma incorrecta? Entonces, para ello, vamos a considerar una variable aleatoria m, que va a representar el número de preguntas que él responde de forma incorrecta, porque eso es lo que nos están pidiendo, ¿sí? El número esperado de preguntas que responde de forma incorrecta. Vamos a definir dos eventos, un evento A, que va a ser el evento en que la clase es de probabilidad, y un evento B, que va a ser el evento en que la clase es de física. Entonces vamos a calcular el valor esperado de m, que es lo que me están pidiendo, dividiendo nuestro problema en dos. Cuando la clase es de física, cuando la clase es de probabilidad, vamos a utilizar aquí los colores que estamos usando arriba, cuando la clase es de probabilidad o cuando la clase es de física. Bien, entonces calculamos esa esperanza usando esas esperanzas condicionales. Y para poder calcular esas esperanzas condicionales, pues necesariamente necesitamos calcular la PMF condicional de cada una de estas PMFs que estamos acá, para poder hallar la esperanza condicional. Entonces la PMF de M, dado que ocurrió, la estamos presentando acá. Yo simplemente les voy a mostrar cómo calcular uno de estos valores de probabilidad, y los demás ustedes podrán encontrar cómo hacerlo. Tomemos, por ejemplo, este caso, que es que el número de preguntas que responde de forma incorrecta el profesor son 0, es decir, todas las respondió de forma correcta.
Entonces, ¿cómo llegamos a ese valor de 21/32? Vamos a ver. Si estamos en el evento en que la clase es de probabilidad, bien. No, disculpen un momento, realmente aquí hay un error. Esto debería ser B, ¿sí? Y esto debería ser A. ¿Listo? Entonces estamos en el caso en que la clase es de física. Entonces, yo sé que la clase es de física, entonces la probabilidad de que responda de forma incorrecta es 1/4. Yo voy a considerar el caso en que él responde 0 de forma incorrecta, es decir, todas las respondió de forma correcta. Entonces, ¿eso cuándo ocurre? Cuando a él le formulan una sola pregunta, que ocurre con probabilidad 1/2, y esa pregunta la responde de forma correcta, que ocurre con probabilidad 3/4, o a él le formulan 2 preguntas y responde esas 2 preguntas de forma correcta con probabilidad 3/4. Sería 3/4 por 3/4 porque él responde las 2 de forma correcta con probabilidad 3/4 cada una. Entonces, si nosotros hacemos esta suma que está acá, eso nos va a dar 21/32. Usando el mismo razonamiento podemos calcular el resto de estas probabilidades para la PMF condicional de M, dado que la clase es de física, y lo mismo para esta otra PMF condicional. Con esas PMFs condicionales, entonces nosotros podemos calcular el valor esperado, que es el que nos están pidiendo acá. Bien, vamos a ver cómo entonces lo calculamos. El valor esperado de M, dado que ha ocurrido, lo calculamos con la PMF condicional de M, dado que ha ocurrido. Entonces simplemente es una suma ponderada de cada valor por su probabilidad, 1 por 28 sobre 200 más 2 por 1 sobre 200, eso nos da 30 sobre 200 por la probabilidad de que la clase sea de probabilidad. Entonces, como tenemos 20 clases de probabilidad y 20 clases de física y se escoge una de esas 40 de forma aleatoria, la probabilidad de que la clase escogida de forma aleatoria sea de probabilidad es 1/2. O sea, la probabilidad de A y de B es la misma. Entonces acá tenemos 1/2 y la esperanza condicional de M, dado que la clase es de física, la calculamos con esta PMF condicional que tenemos acá, que de nuevo es usando promedios ponderados. Tomamos 1 y 2, 0 lo descartamos porque 0 por cualquier cosa nos va a dar 0. Entonces 1 por 10/32 más 2 por 1/32, eso nos da 12/32 por 1/2, y finalmente ese resultado que tenemos ahí es igual a 0.2625. Ese será el número esperado de preguntas que responda de forma incorrecta el profesor cuando ya está dando 20 clases de probabilidad y 20 clases de física, ¿cierto? Pues podríamos decir, realmente uno no puede responder 0.26 preguntas de forma incorrecta, pero recuerden que el valor esperado de una variable aleatoria no es el valor que más va a ocurrir, es simplemente un indicativo de, en promedio, el valor promedio de una variable, ¿sí? Es decir, podemos decir que realmente en promedio el número de preguntas que va a responder el profesor de forma incorrecta es más cercana a 0 que a 1. Esto es, o sea, va a ocurrir más el valor de 0 que el de 1. Y el de 2 pues, obviamente va a ser mucho menos probable. Si ustedes se dan cuenta, cuando la clase es de probabilidad, es decir, cuando A ocurre, el evento en que el número de preguntas que se responde de forma incorrecta sea 0 es mucho más probable que cuando la clase es de física. Este valor de 171 sobre 200 es 0.855 y este valor de 21 sobre 32 es 0.6525. Bien, 0.65625. Esto obviamente ocurre porque la probabilidad de que responda de forma incorrecta una pregunta que sea probabilidad es mucho menor, pues es menor realmente que la probabilidad de que responda de forma incorrecta una
pregunta de física. Con eso terminamos el problema 1. Camilo, para un momentico ahí, por favor. No sé, porque ya van a ser las 4, si tienen algo programado a las 4 acá. ¿Hay algo a las 4 aquí? No, démosle, profe, para que terminemos el video completo. Listo. Ok. Y ahora entonces vamos a mirar este problema 2. Son 3 problemas. Estos 2 problemas que siguen son más cortos. Vamos a ver entonces este problema 2 cómo lo vamos a abordar. De nuevo, pues no voy a leer en detalle el enunciado del problema. Ustedes lo harán, pausen el video por un momento, lo pueden hacer. ¿Cómo vamos a enfrentar este problema entonces? Vamos a considerar una variable aleatoria t sub i, que va a ser el número de pruebas en el grupo i, ¿cierto? Tomo un grupo de 100 personas, lo divido en 10 grupos, grupo 1, 2, 3 hasta 10, y tomo valores desde 1 hasta 10. Y si nosotros analizamos bien el problema, entonces esta va a ser la PMF de la variable t sub i. Vamos a analizar en detalle esta PMF. Esta es la parte quizás más importante del problema, la construcción de esta PMF. Veamos, ¿qué posibles valores puede tomar t sub i? T sub i puede tomar solo 2 posibles valores, 1 o 11. ¿Por qué? Porque si yo tomo las 10 muestras de las 10 personas que conforman un grupo, el grupo i, y las mezclo, como nos dicen en el enunciado, o digamos las pongo como en una misma, en un mismo espacio para hacer un solo análisis conjunto de esas 10 muestras, y esa prueba me da negativa, entonces yo no necesito hacer más pruebas. Yo sé que con esa sola prueba, todos los 10 que hacen parte del grupo no tienen la enfermedad. Bien. Entonces, si la prueba me da negativa, yo tengo que hacer solo una prueba. ¿Con qué probabilidad? Con 0.9 a la 10. ¿Por qué? Porque yo tengo que, para que la prueba sea negativa, es necesario que las 10 personas no tengan la enfermedad. Si nosotros nos damos cuenta, nos están diciendo que la probabilidad de que una persona tenga la enfermedad es 0.1, es decir, que la probabilidad de que no la tenga es 0.9. Entonces, si la primera persona no tiene la enfermedad, que es con probabilidad 0.9, y la segunda tampoco la tiene con probabilidad 0.9, y la tercera tampoco la tiene con probabilidad 0.9, así hasta la última, hasta la décima con probabilidad 0.9, entonces la probabilidad de que las 10 no tengan la enfermedad es 0.9 a la 10. Y cuando las 10 no tienen la enfermedad, entonces solo se requiere una prueba. La prueba necesariamente nos va a dar negativa. Aquí estamos asumiendo que la prueba no comete ningún tipo de error. Si dio negativo es porque efectivamente la persona no tiene la enfermedad, y si da positivo es porque sí tiene la enfermedad. Listo. Entonces eso justifica este valor de 0.9 a la 10. Y el otro posible valor que puede tomar esa variable t sub i es 11. ¿Por qué 11? Porque si la primera prueba dio positiva, entonces yo tengo que hacer 10 pruebas adicionales. Entonces es la primera prueba que hice más 10 pruebas adicionales que voy a hacer para verificar cuál de esas 10 personas es la que tiene la enfermedad, dado que la primera prueba general dio positiva. Y pues necesariamente la probabilidad de que la variable tome ese valor pues va a ser el complemento, va a ser 1 menos la probabilidad de que tome el otro valor complementario, que es k igual 1. Muy bien. Con esa PMF, que realmente era el problema más importante que había que solucionar en este punto, pues ya podemos calcular el valor esperado y la varianza del número de pruebas necesarias para la población total, teniendo en cuenta que hay que definir pues una variable aleatoria t que sea el número de pruebas para la población total, porque eso es lo que nos están pidiendo, ¿cierto? La población total. Entonces, como tenemos definido a t sub i, el número de pruebas en la población total va a ser una sumatoria desde i hasta 10 de cada t sub i, ¿cierto? Es un poco algo como lo que hemos visto antes de expresar una binomial en términos de una Bernoulli.
esto realmente, estas TSUI realmente no son variables aleatorias de Bernoulli estrictamente hablando, pero se cumple que tenemos una variable aleatoria que es la suma de 10 variables aleatorias en este caso, que son independientes entre sí. Eso es importante, ¿cierto? Las pruebas las personas tienen la enfermedad independientemente, lo voy a subrayar aquí en el enunciado, de las demás. Entonces, pues el resultado de cada prueba va a ser también independiente. Observen que yo había calculado por acá ya el valor esperado de T sub I, es simplemente tomar cada valor, multiplicarlo por su probabilidad y sumar. Y eso nos da este valor que tenemos acá. De esa manera, el valor esperado de T será 10 por el valor esperado de T sub I, y si hacemos el cálculo llegamos a este valor que tenemos aquí. Para la varianza, entonces vamos a tener que la varianza de T sub I, de nuevo también se puede calcular calculando el segundo momento de T sub I, luego restándole el primer momento de T sub I al cuadrado. A fin de cuentas, después de hacer todos los cálculos, llegamos a algo como esto y aplicamos el mismo concepto para la varianza de T. Como T es la suma de 10 variables aleatorias independientes entre sí, entonces podemos aplicar la propiedad de que la varianza de la suma de variables aleatorias es la suma de las varianzas, porque estas son independientes. Y entonces llegamos a que la varianza de T es 10 veces la varianza de T sub I, y pues ese es un valor que también podemos calcular porque ya conocemos la varianza de T sub I. Muy bien. Por último, este problema 3, vamos a verlo. Es un juego. Hay un libro de apuestas donde nos sugieren una estrategia para apostar en un juego de ruleta donde se apuesta al rojo o digamos al negro o a otro color que no sea el rojo. La probabilidad de que caiga rojo es 18 sobre 38, ¿sí? Y pues obviamente los otros colores o el negro será 20 sobre 38. Muy bien. Aquí nos hablan de un concepto bien importante, que es la ganancia. Nos dicen, bueno, el libro le sugiere al jugador que apueste 1 al rojo, y si este aparece, entonces que él tome su ganancia de 1 peso y se vaya, no juegue más. Pero que si pierde, apueste 2 veces más y luego se retire. Listo, entonces esa situación la estamos describiendo a través de ese diagrama de árbol. Vamos a mirar cuáles serían los eventos y las probabilidades. En la primera etapa tenemos el primer giro de la ruleta, donde vamos a definir un evento por acá, R sub I, que sea rojo en giro I. Muy bien, entonces vamos a tener R sub 1 o R sub 1 complemento. Entonces la probabilidad de que caiga rojo en el primer giro pues es 18 sobre 38, eso ya nos lo habían dicho antes, 18 sobre 38, y por el otro lado 20 sobre 38. Listo. Entonces observen que cuando cae rojo en el primer giro, ahí termina el diagrama de árbol. ¿Por qué? Porque si cayó rojo en el primer giro, la estrategia dice no juegue más. ¿Listo? Entonces ahí para. Pero si no cae rojo, entonces le dice juegue 2 veces más. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a jugar 2 veces más. Entonces en la siguiente etapa, la segunda etapa, puede que de nuevo no caiga rojo o caiga rojo para una segunda etapa realmente. Vamos a colocar acá un 2 para una segunda etapa. Y las probabilidades siguen siendo las mismas para cada evento. ¿Listo? Por último, nosotros tenemos acá también que puede no caer rojo, o puede que caiga rojo en la tercera etapa con probabilidad 20/38. Y por acá 18/38, lo mismo por acá, 20/38 y 18/38.
38avos. ¿Listo? Entonces tenemos 5 posibilidades para nuestro experimento y cada una de esas posibilidades corresponde a un valor de la variable aleatoria de interés, que es la ganancia. Vamos a ver entonces, vamos a definir esa variable aleatoria x como la ganancia. ¿Listo? Entonces vamos a ver cuáles son los valores que toma x para cada una de esas 5 posibilidades. Entonces esta posibilidad de acá corresponde al caso en que cayó no rojo en el primer giro, también lo mismo en el segundo giro y lo mismo en el tercer giro. Entonces, ¿qué ocurrió? Que esta persona perdió $3 o 3 pesos, lo que sea. Bien. La siguiente posibilidad es que no cae rojo en las primeras 2 y cae rojo en la última, entonces esa persona pues perdió 2. La siguiente posibilidad es que no caiga rojo en la primera y caiga rojo en las 2, caiga rojo en la segunda y no rojo en la tercera, es decir, menos 2. Aquí tendríamos no rojo en la primera, rojo en la segunda y rojo en la tercera, es decir, 2. Bueno, realmente no es 2, porque lo que está ocurriendo es que gana 2 pero pierde 1, es decir, que realmente ganó 1. ¿Sí? Lo mismo pasa con estas dos de acá. Observen, este de acá sería que él pierde 2 y gana 1, es decir, que realmente perdió 1. Y aquí lo mismo, él pierde 2 y gana 1, es decir, que pierde 1. Y para este último, él va a ganar 1 peso. Vamos a colocarlo acá. Listo. Entonces, los valores que toma x son menos 3, menos 1 y 1. Ahora, vamos a calcular la probabilidad por la que nos preguntan acá en este primer literal, la probabilidad de que el jugador se retire con ganancias positivas, es decir, la probabilidad de que x sea mayor que 0, que sería la probabilidad de que x sea igual a 1, básicamente, porque x va a tomar valores de menos 3, menos 1 y 1. ¿Listo? Entonces, la probabilidad de que x sea igual a 1 es cuando él gana en el primero, digamos gana en el primer giro, pues se retira, es esta probabilidad que es 18 sobre 38 más cuando él pierde en el primero y gana en los dos siguientes, entonces en total ganó 1 y la probabilidad en ese caso sería por regla de la multiplicación 20 sobre 38 por 18 sobre 38 al cuadrado. Y esto es igual a 0.5918. Esa será la probabilidad de que usted obtenga ganancias positivas al ir a jugar con esa estrategia. Entonces viene la siguiente pregunta. ¿Está usted convencido de que la mencionada estrategia es una estrategia ganadora? Pues con esa probabilidad que tenemos ahí nos podríamos ver tentados a decir que sí, ¿cierto? Bueno, si yo voy al casino y la probabilidad de que yo obtenga ganancias positivas es de 0.5918, ¿sí? Entonces, ¿cómo interpretamos realmente ese resultado? Lo que nos están diciendo ahí es que el 59% de las veces que yo vaya a jugar voy a obtener ganancias positivas. Si ustedes se dan cuenta, las ganancias positivas solamente es que ganó 1, no hay otra posibilidad. Cuando usted obtiene ganancias positivas es porque ganó 1, ¿cierto? Aquí eso es lo que estamos diciendo acá, ganancias positivas es que usted ganó 1. Pero cuando obtiene ganancias negativas es que usted ganó menos 1, perdió menos 1 o perdió 3, ¿cierto? Perdió 3.
Entonces, a ver, ¿será que sí es suficiente con decir que el 59% de las veces que yo vaya al casino gano 1, con eso es suficiente para estar seguro de que esa estrategia es ganadora? Realmente no es suficiente. Yo debo considerar cuánto gano en promedio. No es importante solamente el porcentaje de veces que gano 1, sino cuánto voy a ganar en promedio. Ese realmente es lo más importante. Por lo tanto, la respuesta a esa pregunta es que no puedo estar convencido solo con esa información. No es suficiente, no es suficiente para poder sacar una conclusión. La mejor forma de sacar una conclusión es con el valor esperado de X. O sea, si yo voy al casino muchas veces, en promedio, ¿cuánto voy a ganar? Si lo que gano en promedio es positivo, pues entonces sí puedo decir que la estrategia es ganadora. Si no, pues no, ¿cierto? Vamos a ver. Debo calcular el valor esperado de X, que es básicamente lo que nos piden en el último literal. Entonces, el valor esperado de X será cada valor que toma la variable, 1 por su probabilidad, que la calculamos acá por 0.5918, más menos 1 por su probabilidad, que será 2 veces la probabilidad de que en 2 giros aparezca no rojo y que en un solo giro aparezca rojo, más el otro valor que toma la ganancia, que es menos 3, por la probabilidad de que en los 3 giros aparezca no rojo, es decir, 20 sobre 38 al cubo. Si nosotros hacemos este cálculo, esto nos da menos 0.108. Oh, ¿qué estoy encontrando? Que el valor esperado de X es menos 0.108. Es decir, que las ganancias que yo voy a obtener con esta estrategia en promedio son negativas. Definitivamente la estrategia no es ganadora. ¿Sí? Entonces, des en cuenta acá, este es un ejercicio bien interesante porque nos permite entender la importancia del concepto de valor esperado. Yo sé que el 59% de las veces que vaya al casino, digamos que voy 100 veces, de esas 100 veces, 59 veces voy a ganar 1 peso, pero lo que pasa con las otras 41 veces, voy a perder 1 o voy a perder hasta 3 pesos. Entonces, en promedio, en esas 100 veces que fui, voy a perder realmente 0.108 pesos. ¿Sí? Voy a estar perdiendo en promedio. Entonces, esto nos permite concluir que definitivamente la estrategia no es ganadora y nos permite resaltar la importancia del concepto de valor esperado. Con esto terminamos este video. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo video para empezar a hablar ya de variable aleatoria continua. Hasta luego.